¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. ¿Me ayudan con el audio a ver si se escucha? Voy a escucharme por aquí, a ver. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Buenas noches Claudia, buenas noches Yacer, Nicolás, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Aquí ya iniciando. Estamos acomodando todo para hacer nuestra segunda clase de nuestro curso virtual, muchachos, esta semanita 2. A ver, ¿se me escucha o no se me escucha? Ahí está, sí se me escucha, se me escucha. Listo. Muy bien, entonces muchachos, vamos empezando, ¿ya? La cita es 5:30, pero a veces es un poquito para ir calentando mientras se acomoda el internet y todo eso, chicos, saben que la señal un poco a veces anda complicada. Listo, ¿qué tal Natalia? ¿Qué tal Elías? Ahí está, claro y preciso, perfecto. Listo muchachos, yo el día lunes les había dejado el material, ya les había colgado por ahí los PPT y había colgado la práctica para hacer el día de hoy. Así que empezamos, ¿ya? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alex? ¿Qué tal? Buenas noches. Llegaste por acá, Alex. Bueno, darle la bienvenida a todos los chicos. Eh, Hay un grupo de WhatsApp donde está pues la mayoría de ustedes, muchachos. Hay otros chicos que se han estado integrando. Y bueno, de verdad agradecerles su participación por acá, muchachos. Sí, sí, Isaac, hoy hacemos bioquímica, avanzamos bioquímica. ¿Ya? Hacemos la parte de biomoléculas inorgánicas, glúcidos y lípidos, ¿ya? Entonces, hoy realizamos esos aspectos de nuestro temario. Y nada, pues ya simplemente esperar pues que vayan llegando, chicos. Se supone que en el grupo son ciento y pico, 110 más o menos, ¿ya? Entonces, espero que vayan ingresando un poquito. Ya un minutito más y empezamos 6:05. O sea que ya cargué todo por acá para iniciar. A ver. Listo, ya está esto aquí. Ujú. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas noches. Muy bien, entonces empezamos ya con la parte de glúcidos y lípidos. Ya sabes que cualquier duda, cualquier pregunta la puedes hacer por aquí, por el chat, ¿ya? Como les dije la semana pasada, si desean invitar a alguno de sus amigos, compañeros, están en toda la libertad de poder hacerlo para poder ayudar ahora más, ¿ya? Pero ya saben que el grupo de WhatsApp ahí ustedes son la base y están los fijos, ¿no? Cualquier otra persona pues que desee integrar por ahí el grupo de WhatsApp puede jugar su número también. Y ya pues sí, con eso vamos aumentando nuestro grupo, muchachos, ¿sí? Entonces espero pues, a ver, ya, listo, empezamos, 6:05. Espero, como les decía, pues que te estén sirviendo estas clases. Vamos hoy en nuestra segunda clase, ¿ya? Y pues que sáquenle el jugo, no sáquenle el jugo este tiempito que estoy brindando para poder compartir con ustedes, muchachos. Yo de verdad también muy feliz de poderlo hacer. ¿Ya? Entonces iniciamos. A ver, vamos con la parte de... No, Anderson, recién empezamos. Todavía no hemos pasado asistencia, no te preocupes. Listo, entonces iniciamos por acá. Listo. Hola, ¿qué tal, Ernesto? Gracias, Tocayo, gracias. Listo, entonces empezamos. Oh, gracias, Alex, gracias. Confirmo. Muy bien, muchachos. Entonces, iniciamos con nuestro Nuestro segundo tema, hoy hacemos la parte de bioquímica uno, muchachos. ¿Ya? Entonces empezamos pues realizando nuestra primera parte del tema, ¿ya? No, Anderson, tranquilo, tranquilo. 5:30, tú sabes que un poquito mientras acomodamos todo por acá, siempre corre por ahí. Ya chicos, entonces vayan avisando porque veo 9 nada más conectados de los ciento y pico, así que ustedes saben que el video queda pues por acá, pero de todas maneras siempre es bueno que estés en vivo, cosa que cualquier duda que tengas puedes preguntar, ¿no? O hacerla por el grupo también. ¿Ya, jóvenes? Entonces, bienvenidos pues a la biología con biotadeo, muchachos. Hacemos nuestra segunda clase. Haremos pues hoy lo que es bioquímica uno.
vamos a ver glúcidos y lípidos, pero la primera parte es un regalito, muchachos, que tenemos por aquí, porque he tomado un poco de base el material de la pre, ¿no? En este caso a nivel de pre San Marcos, unas modificaciones que hay en los libros para poder hacer esta partecita, ¿ya? Ahí está, muy bien. Oh, ¿qué tal, Teito? Buenas noches, buenas noches. Yajaira, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Yajaira. Muy bien, entonces hacemos la parte de bioquímica uno. Iniciamos aquí con... a ver, iniciamos por acá, muchachos. Sí, ya estamos todos, ahora sí empecemos. Muy bien, chicos, buenas noches a todos, muchachos. Vamos a iniciar pues aquí con nuestra semana número 2, bioquímica uno. Ya estamos en biología de cambio Tadeo, muchachos. Esto es bioquímica número uno. Ya vemos la parte de glúcidos y lípidos. Pero antes, iniciamos por acá con los llamados bioelementos. Recuerda que cuando estamos hablando de la la bioquímica es la rama de la biología que se encarga de estudiar esta interacción que hay, ¿no? Entre la biología que estudia los seres vivos y la química que se encarga de estudiar a la materia. Entonces, como tengo, de un lado tengo bio, que es seres vivos, y del otro lado tengo la química que estudia la materia, ¿ya? Si yo los junto, me queda bioquímica. Entonces, lo que tengo que estudiar ahí es la composición química, pero de la materia viva, ¿sí? Composición química de la materia viva. De eso se encarga de estudiar la bioquímica. Ahora, dentro de la bioquímica hay dos grandes aspectos que tenemos que manejar. Tenemos que ver primero lo que son los bioelementos, bioátomos también llamados, y luego vemos las biomoléculas. En el caso de los bioelementos, estos son los llamados elementos indispensables que van a conformar la materia viva. Es decir, de todos estos elementos que podemos encontrar en la tabla periódica, ¿no? De todos ellos en la tabla periódica, en nuestro organismo, en el organismo de los seres vivos, se van a encontrar determinados elementos, ¿sí? Por ejemplo, en tu cuerpo no vas a poder encontrar, pues, de preferencia, no sería bueno que encuentres, pues, plomo, ¿no? Imagínate, pues, que tengas plomo, puedes estar intoxicado, que tengas de repente mercurio, ¿no? Son elementos que no son favorables para la vida. Y entonces, lo que sí deberíamos encontrar, por ejemplo, que es carbono, ¿no? Hidrógeno, calcio, hierro, que son elementos muy muy importantes y que van a permitir pues diversas funciones biológicas, ¿no? Entonces, esos elementos que forman parte de los seres vivos, a ellos los llamamos bioelementos, clasificados de acuerdo al porcentaje que se encuentran en los seres vivos en bioelementos primarios, también llamados elementos biogenésicos o conocidos también con el nombre de organógenos, ¿no? Bioelementos biogenésicos u organógenos que se encuentran en el mayor porcentaje en la materia viviente, ¿no? Aproximadamente hasta un 99%. Recuerda que estos porcentajes son muy variables, ¿no? Estoy tomando, como te digo, una fuente, entonces a partir de ella de 99% en la materia viva, ¿ya? Eh, Acá vamos a encontrar a los 4 elementos más importantes, en este caso son el chon, ¿correcto? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Esto, como te digo, esta clasificación, esta temática que estoy tomando el día de hoy es según lo que es Pérez San Marcos, muchachos, ¿ya? Si tú, por ejemplo, ves esto en el caso de agraria, ¿no? Como sé que hay chicos de agraria por aquí también, entonces, en este caso, los elementos primarios serían CHOMS, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, ¿no? Sería fósforo y azufre, ¿ya? Hay que considerar un poquito eso. Ahora, los bioelementos secundarios, ahí vamos a tener a nuestra famosa, ¿no? A ver, no te olvides esto, pesca magna con fe claro, ¿no? ¿Qué cosa significa pesca magna con fe claro? Fósforo, azufre, calcio, magnesio, sodio, potasio, hierro y cloro. Estos son los conocidos como bioelementos secundarios. Podemos ir conversando un poquito de cada una de sus funciones. Ahorita mencionamos los oligoelementos y lo realizamos, ¿ya? A ver, los oligoelementos son los llamados también elementos traza, ¿sí? Porque se encuentran en muy ínfima cantidad, son muy, muy, muy poquito el porcentaje en que se encuentran en la materia viva. Y pues ahí vamos a tener el cromo, el yodo, el cobalto, el flúor, el molibdeno, el manganeso, el selenio y el cobre, ¿correcto? Entonces,
Esos son los elementos importantes que debemos de manejar dentro de los oligoelementos. Ah, decano presente. Bien, Anderson. Saludos, saludos. Claro, sí, se puede considerar así, ¿no? Yo estoy tomando los elementos ya más representativos. Hay algunos que, por ejemplo, ahí se me ha movido, falta el zinc, en el caso de los traza, ¿no? Pero sí, según la fuente que manejamos es pues 25, ¿no? Entonces, tenemos chon, ¿no? Primario, tenemos pesca magna con fe claro, en el caso de los secundarios, y en el caso de los oligoelementos están los elementos traza. Ahora, Anderson, eso como tú me dices que son 25, bueno, dependiendo a la fuente, ¿no? Por ejemplo, en Villa consideran pues que hay hasta 27, consideran un poco más. Caso de San Marcos sí van a 25, si no me equivoco. Entonces, como te digo, estoy procurando tomar una fuente general, ¿no? Que es el patrón común para la mayor cantidad de universidades y pues aclarando por ahí algunos aspectos, ¿no? Ahora, de los elementos primarios ya sabemos que el carbono es el más importante porque permite formar las moléculas orgánicas, permite formar los esqueletos hidrocarbonados, ¿no? Junto con el hidrógeno. El carbono, pues no es el más abundante va a ser el oxígeno, ¿no? Pero es el más importante por los enlaces que forma el carbono. Luego están el hidrógeno, ¿ya? El hidrógeno que es el elemento que va a permitir, pues, junto al oxígeno, formar la molécula de agua. El oxígeno, que es el elemento más abundante a nivel de los seres vivos y que también es importante a nivel del aire, ¿no? Se encuentra en un 21% en la composición del aire. También el oxígeno es considerado el último aceptor de electrones en la respiración celular de tipo aeróbica. ¿Sí? Ojo que en la tipo aeróbica, porque en la anaeróbica son otros compuestos orgánicos. Está el nitrógeno, que es importante también en la composición del aire, ¿sí? Hasta en un 78%, y es importante para la conformación de las proteínas, el nitrógeno, ¿ya? Este nitrógeno, pues, que lo utilizan lo fijan las plantas, ¿no? A manera de nitratos, y de esa manera permiten, pues, que ingresen a los seres vivos, ¿ya? Entonces, esos son los primarios. En el caso de los secundarios, tienes fosforito, importantísimo para la formación de los ácidos nucleicos, el fósforo, ¿sí? El famoso ATP también es un nucleótido, ya no de función estructural, sino de función energética, también tiene fósforo, ¿ya? El azufre es importantísimo para también la formación de las proteínas. Ahora, no propiamente en las proteínas, sino en sus unidades estructurales que vienen a ser los aminoácidos. Hay algunos aminoácidos que tienen gran cantidad de azufre, ¿no? Si tú, por ejemplo, revisas ahí qué aminoácidos son con azufre, básicamente hablamos de la metionina y la cisteína, ¿no? Que son dos aminoácidos azufrados, del cual resaltar pues el papel de la metionina, que si ya alguno de ustedes ha revisado el tema de dogma de la biología, ese tema de dogma, la metionina es importante. ¿Por qué, muchachos? A ver, ¿quién se acuerda de la metionina? ¿Por qué era importante la metionina? ¿Qué característica tenía? A ver, de los que están presentes por ahí, Claudita, Yacer, Natalia, Elías. ¿Por qué era importante la metionina? ¿Qué característica tenía en el dogma? ¿Sí? ¿Te acuerdas? A ver. Ujú. A ver, chicos. ¿Qué era la metionina? A ver, vamos, vamos. ¿Por qué era importante la metionina, muchachos? ¿Ah? Hay que... A ver, te estoy esperando, que creo que la transmisión tiene ciertos intervalos que se atrasa. A ver, quiero ver tus respuestas, a ver, muchachos, quiero ver sus respuestas. Participen, participen, ¿ah? A ver, ahí está, recién está llegando creo el mensaje por ustedes, chicos. Ya, hasta que le escriban. Ajá, ¿qué es dogma? Me dice Anderson. Ya, un dogma es una creencia. Un dogma es una creencia que se acepta sin dudas ni murmuraciones. En la biología no debería haber dogmas, ¿no? Ya, listo, perfecto, perfecto. Ujú, ya.
síntesis de proteínas y limitación en la acumulación de grasas. Ya, listo, vale eso ya hacer, pero la metionina, chicos, a ver, los que ya han hecho dogma, los que tienen ya por ahí un poquito más de experiencia, acuérdense que en dogma de la biología se utiliza este esquema para explicar cómo es que se forma una proteína, correcto, ajá, a eso vamos. Pero es a partir del ADN, ¿no? El ADN que primero se replica, luego se transcribe para formar ARN y por último terminará formando a las proteínas, a los aminoácidos que conforman las proteínas. Y la metionina en el dogma de la biología, muchachos, es el primer aminoácido formado, ¿no? En todas las proteínas, el primer aminoácido formado viene a ser la metionina. Se le llama dogma de la biología, o dogma central de la biología molecular Anderson, ¿ya? Entonces, ese es un tema que, pues, si tú vas para San Marcos, hay que saber algunos aspectos importantes nada más, por ejemplo, del código genético, ¿ya? Pero de ahí mucho no se explota, ¿no? Hay otros casos donde sí tienes que saber, pues, el papel de cada de las enzimas, cómo se da la replicación, hay otros aspectos ya mucho más a fondo, ¿no? Entonces, no olvidar de la metionina, primer aminoácido formado, siempre, siempre, en todas las proteínas. Por ejemplo, la insulina tiene 51 aminoácidos, esto lo vemos la otra semana, pero el primer aminoácido va a ser la metionina, ¿ya? Luego hablamos del calcio, chicos. El calcio importantísimo para la formación de los huesos, para la coagulación de la sangre y para la contracción muscular. Ahí te ayuda el calcio. Está el magnesio que es responsable de la coloración de las plantas, ¿no? El magnesio que va a ayudar a la formación de la molécula de clorofila. Luego está el hierro también, muchachos, el hierro que va a permitir la formación de la hemoglobina, ¿no? Si el magnesio forma la clorofila o le da el color verde a la clorofila, el hierro permite pues el caso de la hemoglobina. Y los otros tres, el sodio, el potasio y el cloro, el consejo que mejor te puedo dar con respecto a esos tres es que los trabajes a la par. ¿Qué cosas son estos tres elementos? Si bien es cierto, la mayoría de ellos, calcio, magnesio, hierro, se ionizan, o sea, actúan como iones a nivel de los seres vivos, estos iones pueden pues tener una carga positiva o negativa y se habla de cationes o de aniones. Si hablamos, por ejemplo, si hablamos de cationes, entonces el sodio y el potasio. Y si hablamos de aniones, tenemos el cloro. El principal catión, ¿no? A nivel intracelular es el potasio y el principal catión o el catión más abundante a nivel extracelular es el sodio, ¿sí? Así funciona. Entonces, a nivel celular, el sodio y el potasio están en diferentes lugares. ¿Dónde tengo el sodio? Afuera. Y el potasio lo tengo adentro, muchachos. Ya no te olvides, el potasio es a nivel intracelular, el sodio es a nivel extracelular, ¿ya? Y el cloro también es un ion, pero su carga es negativa y es el llamado anión extracelular. O sea, a nivel celular hay algunos átomos que les gusta estar adentro, hay otros que les gusta estar afuera. Al sodio le gusta estar afuera, igual que al cloro, pero tienen diferente carga, ¿ya? No olvidar eso. Entonces ahí los bioelementos secundarios, pesca magna con fe claro. Claro, Teito, muy bien. Es el aminoácido que inicia la síntesis de proteína. Perfecto. Así funciona la, el proceso del dogma, ¿no? La síntesis de proteínas. Chicos, acá te dejo una tablita. Mira, acá te estoy dejando una tablita actualizada. Si vas para San Marcos, esto te va a servir mucho. Buena, Aarón, ahí te explico. Entonces, esta tablita actualizada con los datos con respecto a las nuevas funciones. O sea, no nuevas, ¿no? Sino que se están considerando a partir de ahora para el caso de San Marquitos, ¿no? Entonces, de aquí, esta diapositiva, muy, muy puntual, de las funciones de los oligoelementos, que rara vez las mencionábamos, ¿no? A lo mucho siempre hablábamos del yodo, por ejemplo, ¿no? Que es importante para prevenir eh, el bocio, ¿no? Para prevenir el bocio, que ayudaba pues a la formación de hormonas tiroideas, ¿no? La tiroxina, ¿no? La famosa T4, el T3, ahí participaba el yodo. El yodo es importante para esa glandulita que tenemos a nivel del cuello, no olvidar, ¿sí?
Eh, por ahí hablábamos del cobre, ¿no? Hablábamos del cobre que ayudaba también a la formación de la hemocianina, ¿sí? A la hemocianina. Y pues del cobre y del cobalto, ¿no? No pasábamos de ahí. El cobalto que ayudaba a la formación de la vitamina B12. Pero ahí te estoy colocando puntual así que realiza cada uno de ellos, ¿ya? Entonces ahí es importante que pues si vas para San Marcos tengas alguno de estos datitos, ¿no? Por eso te lo estoy considerando ahí para que lo puedas tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, de aquí los más resaltantes siempre yodo, cobalto y cobre, los tres. Por ahí un poquito hablar del zinc, ¿no? Que es importante para como cofactor, va a ayudar a la formación de muchas enzimas, por ejemplo, pero ahí he puntualizado con algunas otras funciones que pueden aparecer en los organismos. Si me dicen anión intracelular, correcto, la pregunta es muy válida y es lo que esperaba, ¿no? Porque si yo le he dicho, a ver, que el potasio es el intracelular, pero es el catión, que el sodio es el catión extracelular, y que el cloro es el anión extracelular, nos faltaría hablar del anión intra, que es el anión fosfato. ¿Sí? El fosfato se considera el anión intracelular. ¿Ya? Entonces tenemos ahí ya los cuatro. ¿Ok, jóvenes? Muy bien, este cuadrito lo dejo ahí para que le tomes tu screen, para que lo apuntes de repente, o puedes revisar el video más adelante y lo puedas apuntar. ¿Ya? Ahora, aquí empieza el plato fuerte, ¿no? Empezamos a hablar pues de las biomoléculas. Y en este caso vemos que hay dos tipos de biomoléculas. La asociación de los bioelementos me permite decir que las biomoléculas se forman a partir de la unión de, por ejemplo, ¿no? Hidrógeno y oxígeno me da agua, que es una biomolécula de tipo inorgánico. Y en el caso de, por ejemplo, si hablamos de la glucosa, es una biomolécula orgánica porque tiene carbono y los átomos de carbono están formando un esqueleto hidrocarbonado, ¿no? ¿Te acuerdas de la glucosa, por ejemplo? C6H12O6. Ahí se puede hablar justamente de esta molécula, ¿no? Ahora, no es la única biomolécula inorgánica el agua, también están las sales minerales, están los gases. En el caso de los gases, puntual, ¿no? Acordarnos del oxígeno, que se encuentra en un 21% en el aire, acordarnos del nitrógeno, que se encuentra en un 78% en el aire, acordarnos por ahí del ozono, el ozono que es una forma, un estado alotrópico del oxígeno, que ayuda a formar la capa de ozono, ¿no? Que nos protege de la radiación, y del dióxido de carbono, que es el gas que nos va a brindar el carbono necesario para que en la fase oscura se puedan formar los glúcidos, ¿ya? Entonces, no olvidar esos cuatro gases. Y si referimos a las sales, dos sales importantísimas son, por ejemplo, ¿no? Hablamos de la hidroxiapatita cálcica, ¿no? La hidroxiapatita, y pues hablar del carbonato de calcio, ¿ya? Esta hidroxiapatita, jóvenes, esta hidroxiapatita que se puede encontrar en los huesos, por ejemplo, ¿no? En los huesos, en los dientes, encontramos la hidroxiapatita cálcica y el carbonato de calcio que lo podemos encontrar a nivel de las conchas de los moluscos, ¿no? Son las dos sales que sí o sí tienes que manejar, ¿ok? En el caso del agua, es lo que vamos a ver a continuación, ¿ya? Pero lo dejamos ahí para explicar que en el caso de las biomoléculas orgánicas, todas ellas presentan enlaces covalentes de tipo pues carbono-carbono, ¿no? Lo que permite darle una mayor complejidad a la molécula. Y ahí tienes pues a los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, ¿ya? Aquí rápidamente vemos aquí algunas características del agua, ¿no? Acordarte que el agua es una molécula considerada como disolvente universal, ¿no? El hecho de ser considerada disolvente universal se refiere a la capacidad que tiene para poder disolver a la mayor cantidad de sustancias que posibles, ¿no? Ahora, ojo, disuelve a sustancias polares, disuelve a sustancias polares. Aquí se aplica algo muy particular, ¿no? Lo polar disuelve lo polar. Entonces, el agua disuelve aquellas moléculas que también son polares como ella, ¿sí? Entonces, ese es el agua. Esa dipolaridad se refiere o tiene que ver mucho con su estructura. El agua, cuando se forma,
está formada por átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. Los átomos de hidrógeno, a ver si tú lo ves por aquí, el átomo de hidrógeno se une al átomo de oxígeno mediante un enlace de tipo covalente. Acá, ¿sí? Hay un enlace covalente. Se forman dos, ¿sí? Y lo que ocurre es que el hidrógeno presenta una carga parcial positiva y el oxígeno presenta una carga parcial negativa. ¿Esto por qué? Porque en el momento en el cual ellos se unen, se asocian, recuerda que el hidrógeno se encuentra en el grupo 1A de la tabla periódica y por ello en su último nivel de energía presenta un electrón. Mientras que el oxígeno que se encuentra en el grupo 6A de la tabla periódica va a presentar 6 electrones en su último nivel de energía. Entonces lo que hacen los hidrógenos es ceder, le dan su electrón al oxígeno para que la molécula sea más estable y entonces por eso los hidrógenos al ceder se cargan de manera positiva y el oxígeno se carga de manera negativa, ¿correcto? Y es como se habla de la dipolaridad del agua. Entonces, esa dipolaridad es lo que le permite muchas de las propiedades que vamos a ver aquí. Adicionalmente, no olvidar que hay enlace covalente, como te digo, entre los átomos y enlace puente de hidrógeno cuando se habla de moléculas. Y hay un poco la confusión. Si yo te digo que voy a unir átomo de hidrógeno con átomo de oxígeno, se forma un enlace de tipo covalente. Pero, si te digo que vamos a unir a las moléculas de agua, entonces las moléculas de agua se unen por puentes de hidrógeno. Exacto, ya ser el octeto, ¿no? El famoso octeto, ya, listo. Entonces, diferenciar cuándo es covalente. El enlace covalente es un enlace interatómico, mientras que el enlace puente de hidrógeno es un enlace intermolecular, ¿ya? Ahora, en el caso de las propiedades del agua, ahí está lo que te explicaba de la naturaleza dipolar, tiene que ver con la forma, cómo se distribuyen las cargas, ¿no? Y es lo que permite pues que pueda el agua actuar como un excelente disolvente universal. ¿Sí? Ahí tenemos la forma como es que el agua es capaz de disolver, por ejemplo, lo que es sal, lo que es azúcar, ¿no? Lo que hace es formar puentes de hidrógeno con las otras sustancias y esa interacción con las moléculas las va a terminar separando, ¿no? O sea, separa a los átomos de sodio o al átomo de cloro para poder terminar de alterar esa estructura, ¿no? Pero recuerda que establece puentes de hidrógeno, ¿ya? Establece puentes de hidrógeno para poder realizar esa separación, ¿ya chicos? A ver, continúo. Ahora, adicionalmente tenemos la tensión superficial, que es importantísima en la naturaleza porque le permite, por ejemplo, flotar a las hojas y que en esas hojas se puedan depositar los huevos de algunos insectos, de algunos animales. ¿Y de qué se caracteriza la tensión superficial? Que forma una malla, ¿sí? Forma una malla superficial, ¿no? En el agua, permitiendo pues que algunos pequeños insectos, que algunos animalitos puedan caminar sobre ella prácticamente como si flotaran sobre el agua. Eso se debe gracias a los enlaces puentes de hidrógeno que existen. Entonces, los enlaces puentes de hidrógeno permiten la formación de estas mallas, ¿no? Las aves, por ejemplo, saben biología, muchachos. Cuando un ave va a cazar, no se mete de frente al agua, ¿no? Sino que entra así en diagonal, como una saeta con su pico adelante, para poder romper la tensión superficial. Si no, se terminaría pues golpeando. Un clavadista, ¿no? Salta, salta y al momento de dar la pirueta, cuando entra con las manos en punta hacia adelante para poder romper la tensión superficial también, ¿ya? Entonces, esa es otra de las propiedades que tiene el agua. De esta propiedad, muchachos, de esta propiedad preguntan mucho. ¿Qué es la capilaridad? Se entiende por capilaridad la característica del agua de poder ascender, la propiedad del agua de poder ascender por finos vasos. Esos vasos, a los cuales vamos a denominar capilares, se pueden encontrar en las plantas bajo el nombre de xilema, bajo el nombre de floema, ¿no? Pero el agua circula a nivel del xilema, ¿ya? Recuerda que el agua forma parte de la llamada savia, ¿sí?
pero la savia bruta que recorre por el xilema. Y entonces el agua sube, ¿no? Las moléculas de agua suben a través de estos capilares, pero ojo, el agua sube, por ejemplo, a través de los capilares mediante dos fuerzas que se van a generar. Fuerzas llamadas fuerzas de adhesión que permiten unir las moléculas a las paredes, ¿sí? A las paredes del capilar, y también hay fuerzas de cohesión que unen a las moléculas entre sí. Cohesión entre moléculas, adhesión entre la molécula y la pared del capilar, ¿sí? No olvidar, la propiedad se llama capilaridad, pero en la capilaridad se pueden presentar dos fuerzas, una fuerza de cohesión y otra fuerza de adhesión, que en algunos textos también las consideran como propiedades, a la cohesión molecular y a la adhesión molecular, ¿ya? Esto, no olvidar que se da gracias al xilema, ¿sí? Se va a dar gracias al xilema, muchachos. Luego tenemos por aquí un dibujito, ¿no? Donde se hace el típico caso donde el agua, por ejemplo, la vas a colorear con pues algún tinte y de acuerdo al colorante, los pétalos de la florcita cambian de color. Cambian de color porque el agua va subiendo, el agua con el tinte, el agua con el colorante va subiendo, generando pues el cambio de color en los pétalos, ¿no? Ya, joven, entonces, esa es capilaridad. Luego vemos por aquí el elevado calor específico, ¿ya? Que se refiere a la energía que se necesita para poder subir 1 grado la temperatura de 1 gramo de agua, que es bastante, chicos, es bastante. Acuérdate que el agua, por ejemplo, ¿no? Para poder hervir lo hace a los 100 grados, o sea, se requiere de gran cantidad de energía para poderla hacer cambiar o aumentar su temperatura. El agua, justamente por esta propiedad, es considerada como un excelente termorregulador. ¿Por qué? Porque absorbe el calor, ¿no? De tal manera que puede almacenarlo y cuando se requiere, pues liberarlo, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, a nivel biológico con respecto a la termorregulación que ocurre, por ejemplo, cuando nuestra temperatura aumenta, ¿no? Cuando tú tienes mucho calor, ¿qué hace qué hace tu organismo? Suda, suda para eliminar el exceso de calor. Cuando en la naturaleza también se presenta esto, es porque lo que busca es termorregular la temperatura ambiental, ¿no? Lo que ves ahí en la imagen, por ejemplo, en el lago Titicaca, muchachos, el agua permite pues que el equilibrio del ecosistema no se rompa, porque si no, de día hay sol y de noche el frío es muy intenso, entonces la mayoría de vegetación de animalitos de ese ecosistema terminarían pues muriendo, ¿no? Entonces, para ello, el agua absorbe la energía y durante la noche la libera para poder, eh, para poder equilibrar al ecosistema. ¿Ya? Entonces, muchachos, hasta ahí la parte de agua, ¿no? Esa es una manera de introducción, pero el plato fuerte empieza aquí, ¿ya? El plato fuerte empieza aquí. Entonces vamos a realizar, empezamos con el desarrollo de las biomoléculas orgánicas hablando de los glúcidos. Correcto, Alex, muy bien. El agua en ese caso estaría cumpliendo una función de homeostasis, ¿no? Permitiendo pues conservar la temperatura del organismo y mantener su equilibrio. Hablamos por acá ahora de las biomoléculas orgánicas, que son aquellas que presentan enlaces de carbono. ¿Ya, jóvenes? A ver, los glúcidos son moléculas orgánicas ternarias, ¿ya? Son moléculas orgánicas ternarias. Cuando decimos que son moléculas orgánicas ternarias, nos referimos a la presencia de 3 átomos, carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿ok? Cuando uno habla de el carbono, del hidrógeno, oxígeno, está refiriéndose a la estructura que presenta esta molécula, ¿ya? En el caso de algunos glúcidos, adicionalmente pueden presentar quitina, ¿sí? Y la quitina, algunos glúcidos como la quitina, quise decir, como la quitina, presentan nitrógeno, ¿sí? Algunos glúcidos como la quitina presentan nitrógeno. Y entonces, cuando uno habla del nitrógeno, es un glúcido, la quitina, perdón, es un glúcido nitrogenado, ¿no?
Esa es una excepción que se puede presentar, ¿ya? Ahora, eh, me decías por ahí enlaces fuertes. Los enlaces fuertes son una forma de enlace que hay, ¿no? En los enlaces fuertes tenemos, por ejemplo, los enlaces covalentes, están los enlaces iónicos, los enlaces metálicos, ¿no? Entonces, los enlaces fuertes son aquellos que tienen ya una estructura que no se puede alterar, ¿no? En cambio, hay enlaces débiles, si no me equivoco también, que estos mantienen la forma de la molécula o en general de la sustancia y y son reversibles. Eso es en el caso de los enlaces, ¿no? ¿Ya? Entonces, el enlace covalente es un enlace fuerte. A eso creo que te estás refiriendo. Ujú. Entonces, vuelvo con los glúcidos. Los glúcidos, como te digo, son ternarios, ¿ya? Son ternarios, pero adicionalmente pueden tener nitrógeno, ¿ya? Adicionalmente pueden tener nitrógeno. De ahí, ¿no? Vemos que los glúcidos son biomoléculas, pues, consideradas que nos van a dar una energía inmediata, ¿sí? Nos van a dar una energía inmediata. Al decir que nos dan energía inmediata, nos referimos a que se metabolizan rápidamente en el organismo, ¿sí? Tú colocas un pancito en tu boca y ya automáticamente, pues, estás, estás degradándolo, ¿no? Y este, pues, te va a brindar energía, ¿ya? Ahora, en el caso, a ver qué me dices. Ajá, correcto. La quitina es el que está en el exoesqueleto de los insectos. Ujú, muy bien. Ahora, estos carbohidratos, también llamados así, te brindan por cada gramo 4,1 kilocalorías. Cuando uno se refiere a esto, está hablando de la energía, ¿ya? Está hablando de la energía que puede brindarte el alimento. Y es lo que muchas veces se tiene que cuidar en la alimentación, ¿no? El exceso de estos carbohidratos, de estos glúcidos, puede generar pues la formación de tejido adiposo, ¿no? Porque no se quema en el organismo. Correcto, Alex, la amilasa, ¿no? A nivel de la boca, por ejemplo, se produce la saliva y esa saliva contiene pues amilasa salival que nos ayuda a la degradación del almidón, ¿no? Y entonces ya desde ahí se está generando el metabolismo de los glúcidos, ¿no? Estos carbohidratos se pueden clasificar en tres grandes grupos. Tienes los monosacáridos, luego vienen los oligosacáridos, pero el término oligosacárido, ¿no? Encierra al grupo quizá más importante de ellos, que son los disacáridos, y luego están los polisacáridos. Es la forma de clasificar a los glúcidos. Ahora, los glúcidos cumplen dos funciones importantísimas en la naturaleza, ¿no? Bueno, en los seres vivos. La función estructural, por ejemplo, formando la pared celular, formando el exoesqueleto, como bien me decía por acá, en el caso de Yacer, ¿no? Me hablaba del exoesqueleto de los artrópodos, de los insectos, tiene quitina, y por ejemplo, también te cumple la función de reserva, ¿no? Caso del glucógeno, caso del almidón. ¿Ya, jóvenes? Los glúcidos, a ver, ahí está, los vamos a clasificar de esta manera. Tenemos monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Todos los monosacáridos que vemos aquí, ¿no? Son monosacáridos de tipo exosa, ¿ok? Se refiere al hecho que estos monosacáridos están formados por 6 átomos de carbono, ya sea glucosa, galactosa y fructuosa. Cumplen con la fórmula, ¿no? C6H12O6, pero van a tener algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, a la glucosa la vas a poder llamar también dextrosa, porque si tú analizas la glucosa con un examen, a nivel de laboratorio, que es la prueba de la luz polarizada, esta desvía la glucosa, ¿no? Desvía la luz, el plano de la luz polarizada hacia la derecha. La glucosa es considerado un dextrógiro, ¿ya? Mientras que la fructuosa la va a desviar hacia la izquierda y se le considera un levógiro. Por ello también se le llama lebulosa, ¿sí? Esos tres quizás son los más importantes que debes de saber, ¿no? Glucosa, galactosa y fructuosa, que son pues exosas, como te decía, ¿no? La glucosa, que es el principal azúcar a nivel de la sangre, que es el que se relaciona con enfermedades como la diabetes, por ejemplo. La galactosa
que es el que se encuentra en el azúcar, es un azúcar de la leche, es el de la leche materna propiamente, ¿no? Ahora, no confundir, la leche materna tiene lactosa, ¿sí? Tiene lactosa. Y el bebé, ¿no? Cuando consume esta lactosa, la desdobla hasta galactosa. Cuando te dicen que la galactosa es el azúcar de la leche materna, se refiere a que se sintetiza a nivel de la glándula mamaria, ¿ya? Hay que considerar eso. La mujer tiene los llamados, en la glándula mamaria, presenta unos conductos llamados galactóforos, ¿no? Que es donde se va a sintetizar este tipo de azúcar. Y la fructuosa es principalmente considerado el azúcar de las frutas, ¿no? En la piña, en la naranja, ahí la podemos encontrar. Y en el caso de la, y en el caso de la, del semen, que también es importante, muchachos, porque le brinda como fuente de energía, es una fuente de energía importante para los espermatozoides. O sea, la mayoría de espermatozoides utiliza, ¿no? Utiliza glucosa. La mayoría de espermatozoides, la mayoría de células utiliza a la glucosa como energía. Pero en el caso de los espermatozoides utilizan la fructuosa. Entonces se considera como el combustible. Eh, ya, claro, vendría a ser una piranosa. Esas son otras denominaciones, ¿no? Son otras denominaciones. Procura no mezclarlas mucho. Claro, se le dice piranosa ese es el término que se utiliza en los carbohidratos para aquellos que forman una estructura de anillo, ¿no? De seis carbonos, ¿no? Sí, correcto. Ajá, eso sería una piranosa. Ujú. Ahora, cuando nosotros nos referimos a los monosacáridos, a ver, voy a pasar todo esto porque en la diapositiva ha quedado así. Los monosacáridos se pueden clasificar de esta manera, muchachos. ¿Ya? Se pueden clasificar de esta manera. Dos formas. Por el grupo funcional, ¿ya? Por el grupo funcional. Entonces, si tú te refieres al grupo funcional, ese glúcido, ese glúcido va a estar formado por un aldehído o por una cetona, ¿sí? Por un aldehído o por una cetona, ¿correcto? Entonces, acá tenemos, mira, acá tenemos a los aldehídos, que comúnmente le llamamos aldosas, ¿no? Entonces, el grupo funcional acá es el grupo SHO, ¿no? La R, pues, que es el radical, y por acá SHO. Y en el caso de las cetonas, ya las llamadas cetosas, ahí tenemos el grupo funcional CO, ¿no? El con doble enlace, carbono, doble enlace O, ¿ya? Carboxilo le llaman también, ¿no? Aldehído acá, y acá hablamos de las cetonas. Las aldosas y las cetosas. Esta es otra forma de poderlo clasificar, ¿no? Por así decirlo. Y acá tienes un ejemplo, ¿no? Considerando una unión entre la clasificación según el grupo funcional y según el número de átomos de carbono. Si tú te refieres al número de átomos de carbono, decías que habían hexosas, pentosas, ¿no? Si tiene 4 carbonos, tetrosas. Si tuviera 3 carbonos, triosas. Para este caso, lo que tenemos aquí son hexosas, ¿no? Porque ambos tienen pues 6 átomos de carbono. La diferencia es que uno es considerado una aldohexosa, esta de aquí es considerada una aldohexosa, y en el caso de la que ves por aquí en el lado derecho, la fructuosa, es una cetohexosa, ¿no? ¿Por qué le digo aldohexosa? Porque tienen el carbono 1, mira, el grupo funcional aldehído, y por acá tiene el grupo funcional cetónico, ¿no? El CO. Y acá está el SHO. Más los 6 carbonos le digo aldohexosa. Acá que le digo cetohexosa. 6 carbonos, hexosa. Pero por la presencia del grupo funcional le digo cetohexosa. Eso sería la fructosa, el otro sería la glucosa. Ya. Lo que pasa es que le dicen azúcar cerebral, en este caso, a unos tipos de glúcidos que se llaman glúcidos complejos. Esos glúcidos complejos están, por ejemplo, perdón, de lípidos complejos que se llaman, a ver, espérame, están los llamados glucolípidos. Esos glucolípidos, ¿qué cosa contienen? Contienen galactosa. ¿Sí? Los glucolípidos contienen galactosa. Ahí están, por ejemplo, los cerebrósidos, los gangliósidos, ¿ya? Por eso es que
le dan esa denominación seguramente en el texto, ¿no? Es un azúcar cerebral porque se forma asociándose a los lípidos para formar estos que te menciono, ¿no? Los cerebrósidos, los gangliósidos. Eso los menciono por acá más adelante. Ahora, acá está, pues, ¿no? Para completar la información, según el número de átomos de carbono, si tengo 3 átomos de carbono, soy una triosa. Y aquí te coloco las dos triosas más importantes, ¿no? A nivel de metabolismo, por ejemplo, las más importantes son el gliceraldehído y la dihidroxiacetona, ¿sí? Son triosas. ¿Por qué? 3 átomos de carbono, fíjate. Pero esta es una triosa que tiene el grupo funcional aldehído, entonces sería una aldotriosa. Aldotriosa. Mientras que aquí, como tiene el grupo funcional, ¿no? Mira, aquí está, cetona, entonces le digo que es una cetotriosa, ¿correcto? La dihidroxiacetona y el gliceraldehído son los más importantes. Y si tiene 4 carbonos, así tiene 4 carbonos, le digo tetrosa. Pero también hay aldehídos y también hay cetonas. Si tiene 4 carbonos, entonces tetrosa. Pero fíjate, como tiene el grupo funcional aldehído, ahí es una aldotetrosa. Por acá tiene el grupo funcional cetona. Ahí el grupo funcional cetona, entonces sería una cetotetrosa. Date cuenta que los que son cetónicos, ¿no? Tienen el grupo funcional en el carbono 2. En cambio, los que son el grupo aldehído tienen el grupo funcional en el carbono 1. ¿Sí? Mira, ahí te das cuenta la diferencia. ¿Ya? Entonces, eso con respecto a los glúcidos, ¿no? De los tipos monosacáridos, sigo hablando de monosacáridos, y ahí pues, ¿no? Los más comunes, las pentosas, donde está la ribulosa, la ribosa y desoxirribosa. La ribulosa, que es importante para la fase oscura, ¿no? De la fotosíntesis. Luego está la ribosa, que es un tipo de azúcar pentosa, ¿no? Que se encuentra en el ARN, la desoxirribosa que se encuentra en el ADN. Estas pentosas también deberías de manejarlas. Yo te aconsejo siempre las exosas y las pentosas, ¿no? Exosas y pentosas, así, las que debes de manejar, ¿no? Glucosa a nivel de la sangre, fructosa en las frutas y en el semen, galactosa a nivel de la glándula mamaria. Y bueno, ese dato que mencionas también podría ser importante, ¿no? Que ayuda a la formación de algunos tipos de componentes a nivel del tejido nervioso, ¿ya? Eh, a ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Acá, la ribulosa, de nuevo, fase oscura de la fotosíntesis, ribosa, que es el azúcar del ARN, y la desoxirribosa, que es el azúcar del ADN, ¿ya? Entonces, esos son los monosacáridos. Ahí tenemos unas gráficas con respecto a las exosas, ¿no? Listo. Aaron, no, rara vez se habla de triosas y de tetrosas. Si vas, por ejemplo, para San Marcos, no te mencionan mucho esto, ¿no? Caso de agraria sí explotan bastante en bioquímica que son triosas, tetrosas, ¿no? Por ejemplo, de las triosas, esta dihidroxiacetona, gliceraldehído, son importantes cuando tú te refieres al metabolismo, ¿no? Porque son compuestos intermediarios en la formación de las glucosas, por ejemplo, ¿ya? Eh, Tú si te perfilas más para San Marcos, entonces pentosas y exosas suficiente, ¿ya? Entonces hay algunas imágenes y ahora pasamos a ver pues los oligosacáridos y dentro de los oligosacáridos están los disacáridos. Los disacáridos, muchachos, formados por la unión, ¿no? De dos monosacáridos mediante una reacción de condensación, se dice, ¿no? ¿Cómo es eso de la reacción de condensación, profe? Ya que estos dos, ¿no? Se van a unir mediante un enlace. Si vas para agraria, entonces sí. Si vas para agraria, entonces sí, Aarón. Si vas para agraria, entonces sí. Triosas y tetrosas, ahí tienes que considerarlos, ¿no? Y también bastante la denominación, ¿no? Cuando es una aldosa, cuando es una cetosa. Ahí sí. Entonces sí te va a servir bastante esa parte, ¿no? Diferencia bien entonces el grupo funcional, aldehído cetónico, y cuando es una triosa, tetrosa, pentosa y exosa. Listo. Te decía entonces, los disacáridos están formados por dos, ¿ya? Por dos monosacáridos que se unen mediante una reacción de condensación. ¿Cómo es eso de condensación? La forma como se establece el enlace glucosídico, ¿ya? Y
tenemos acá los tres más importantes, ¿no? Tenemos la maltosa, tenemos la lactosa y la sacarosa. La maltosa es considerado el azúcar de Malta, ¿no? Que se puede obtener por ejemplo, la fermentación y luego pues el tostado propiamente de lo que es, primero el tostado y luego la fermentación del trigo, de la cebada, ¿no? Se obtiene un azúcar muy dulce, muy energético llamado malta, ¿no? Y de ahí viene el nombre, pues maltosa. Esto se encuentra, por ejemplo, en la cerveza negra, en el Maltin Power, ¿no? En productos a partir de semillas. Y esta maltosa está formada por dos glucosas. Así mira, glu, le decimos glu, glucosa más glucosa. Luego está la lactosa, que es el principal, ajá, el Maltin Power, correcto, y hacer, ¿no? Luego está la lactosa, que es el azúcar a nivel de la leche, conformado por glucosa y galactosa, acá decimos glugal, ¿no? Decimos glugal. Y tenemos a la sacarosa, que es el azúcar de mesa que extraemos de la caña de azúcar, formado por glucosa más fructuosa. Ahí decimos glufru. ¿Sí? Entonces, esas son la forma como se van a establecer los disacáridos. Recuerda que los disacáridos están formados por dos monosacáridos mediante la unión del enlace glucosídico. Y aquí me vas a entender esto de la reacción de condensación, ¿no? Cuando estos dos se van a formar, ¿qué cosa se libera? Una molécula de agua, ¿sí? Entonces tengo el hidrógeno de acá, dos hidrógenos, un oxígeno, se libera. Dos hidrógenos, un oxígeno, se libera molécula de agua. Cada vez que se forma un enlace aquí glucosídico, se libera una molécula de agua. En cambio, cuando yo al disacárido lo quiero romper, la reacción es por hidrólisis, o sea, se le agrega agua y en presencia de agua se rompe el enlace glucosídico, ¿ya? A ver, si tengo lactosa, entonces tengo glucosa más galactosa, ¿no? Mediante el enlace glucosídico. Si tengo glucosa más glucosa me da maltosa, pero recuerda que es mediante mi enlace glucosídico. El enlace glucosídico, acuérdate, se da por una reacción de condensación. Igual acá, ¿no? Glucosa más fructuosa me va a dar sacarosa. Glucosa más fructuosa me da sacarosa, ¿sí? Unido mediante enlaces glucosídicos. ¿Ya, jóvenes? De esa manera entonces es como se establecen los enlaces para poder formar los disacáridos, ¿no? Y ahí tenemos pues la formación de estos, la maltosa, la lactosa, la sacarosa, que se van a encontrar a nivel de la caña, por ejemplo, la sacarosa, de la leche, la lactosa y de el trigo, por ejemplo, la cebada, se obtiene la maltosa, ¿no? Entonces, esos son los disacáridos, los tres que tienes que saber sí o sí. Adicionalmente, por ahí, por ejemplo, la trealosa, ¿no? La trealosa, que es un azúcar que se encuentra en la hemolinfa de los insectos, ¿no? Quizá por ahí adicionarlo, ¿no? Y por último, dentro de los glúcidos están los llamados polisacáridos, que vienen a ser moléculas, son moléculas que están formados por largas cadenas, ¿no? Por largas cadenas de glucosas principalmente, ¿no? Claro, correcto. Si tú disuelves el azúcar en agua, está ocurriendo una hidrólisis, exacto, ¿no? Colocas la sacarosa en agua, está ocurriendo hidrólisis, muy bien, y se va a descomponer pues esta sacarosa en glucosa y fructuosa, exacto. Esa reacción sería hidrólisis, muy bien. Entonces, acá hablamos de los polisacáridos. Estoy usando una clasificación un poquito más extensa para poder añadir algo más, ¿sí? Algo más. Claro, de 10 a más glucosas principalmente, o de 10 a más monosacáridos para ser preciso, porque justamente enfoco esta clasificación de esta manera para entender lo siguiente. Los polisacáridos no son otra cosa que cadenas de monosacáridos, unidos pues mediante enlaces de tipo glucosídico. Ahora, un polisacárido puede estar formado por las mismas unidades, como por ejemplo el glucógeno, como por ejemplo el almidón. Todos ellos están formados por las mismas unidades de glucosa, ¿ya? El almidón, el glucógeno, la celulosa está formado por largas cadenas de glucosas, pero hay otros que pueden estar formados por diferentes moléculas. Entonces se le llama homopolisacárido aquel que contiene un mismo monómero.
El monómero es la unidad, es como el ladrillito conformando la pared. Hay homopolisacáridos de reserva, ¿ya? Hay homopolisacáridos de reserva cuando tú te refieres a la estructura, ¿no? Por ejemplo, perdón, homopolisacáridos de reserva cuando te refieres al almacén. Por ejemplo, tienes aquí el glucógeno, que se almacena en el hígado, que se almacena en los músculos, y tienes al almidón, ¿no? Que se almacena a nivel de las raíces, de los tallos. Eh, el caso de los enlaces alfa y beta es con respecto a la forma, cómo se establece el enlace, ¿no? Con respecto a la posición de los grupos oxidrilos ahí con la conformación del enlace. La estructura que tú ves, por ejemplo, a ver, vamos a ponerla por aquí. No tengo diapositivas aquí de eso. A ver, no tengo diapositivas de eso, creo, bueno, para ayudarte con esa denominación que rara vez ya lo mencionan, por eso incluso ya ni siquiera lo coloco, ¿no? Pero, pero si te refieres a eso, ahorita déjame terminar esta partecita y hacemos un ejemplo por ahí con las imágenes, a ver cómo la puedo adaptar para poderte explicar eso del enlace alfa y del enlace beta, ¿ya? A ver, entonces, te decía que los homopolisacáridos, estos homopolisacáridos se refiere a la presencia del mismo monómero, ¿sí? El mismo monómero. Entonces, ¿cómo es esto? A ver, en el caso de glucógeno, almacén, hígado, músculos, es la reserva de tipo animal. Tú tienes glucosos a nivel sanguíneo. Esa glucosa se tiene que guardar, ¿no? Cuando está ya en exceso y ya se ha nutrido a las células, se almacena en el hígado, se almacena en el músculo, pero como glucógeno, ¿sí? Se almacena como glucógeno. Luego está el almidón en las plantas a nivel vegetal que se permite pues almacenar en las raíces, se almacena por ejemplo en los tallos, ¿ya? Ahora, continúo por acá. Y los otros son homopolisacáridos de tipo estructural, ¿no? La celulosa, en el caso de la pared celular vegetal, en las algas también la puedes encontrar. Fíjate, mira acá clarito está todo formado por cadenas de de glucosas, la celulosa, ¿no? Glucosa, 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 glucosa. Y acá en el caso de la quitina, también es considerado un homopolisacárido, aunque de los cuatro que yo he mencionado, él es el único que no está formado por glucosos, sino por unidades, correcto Alex, de N-acetilglucosamina. ¿Sí? Está formado por unidades de N-acetilglucosamina, que es un tipo de la quitina, un polisacárido nitrogenado. Ya es un polisacárido nitrogenado. Aquí algunas salvedades con respecto a esto, ¿no? Cuando yo te digo que el almidón está formado por unidades de glucosas, esas unidades de glucosas en el almidón forman dos estructuras. Una estructura lineal a la cual vamos a llamar amilosa, y una estructura ramificada a la cual llamamos amilopectina. Entonces, muchas veces dicen el almidón está formado por amilosa y amilopectina. Sí, claro, pero la amilosa y la amilopectina están formados por unidades de glucosa. ¿Ya? Considerar eso. La amilosa y la amilopectina están formados por unidades de glucosa. Esa es una de las características que tiene el almidón. Y la otra es la quitina, como te decía, que es un polisacárido nitrogenado que está formado pues por unidades de N-acetilglucosamina. ¿Ya? Y bueno, el amilosa que es lineal y como te decía, ¿no? La amilopectina que es ramificada. Ahora, los heteropolisacáridos, aquí ya hay diferentes tipos de moléculas, ¿no? Podemos encontrar N-acetilglucosamina y este se va a asociar a un tipo de ácido débil llamado ácido glucurónico. Esto va a permitir la conformación, por ejemplo, del llamado ácido hialurónico. Esto se va a encontrar, por ejemplo, a nivel del líquido sinovial, ¿no? Que es este líquido que lubrica las articulaciones para evitar, pues, que haya una fricción entre hueso con hueso. Está el llamado
condroitin sulfato o sulfato de condroitina, como aparece por aquí, que también está formando parte de los cartílagos. No confundir, mira, el cartílago es una tapita que tienen los huesos para evitar la fricción entre hueso y hueso. Y el líquido sinovial es el líquido que actúa como un lubricante, ¿sí? Que actúa como un lubricante. Este cartílago es como un amortiguador. Y en el caso de la pectina viene a ser un tipo de polisacárido, de heteropolisacárido, que se encuentra sobre todo en las paredes celulares, ¿no? Específicamente, la pectina la encuentras en la lámina media de la pared celular. La pared celular tiene varias capas. La lámina media es la que une a dos células y está formada pues por pectina, ¿no? También se le puede encontrar en las cianobacterias. Y acá, como te decía, en los tres casos ya no hay solamente unidades de glucosa, unidades de N-acetilglucosamina, sino ya hay otro tipo de estructura. Inclusive se pueden formar gracias a la unión con otras proteínas, ¿ya? Muy bien, y entonces antes de pasar a lípidos para responderte a que había quedado pendiente, vamos a utilizar esta gráfica de acá que me parece que te puedo ayudar con esto. Cuando tú dices alfa y beta, te refieres a la posición a ver, vamos a ponerlo así, sí, a la posición de los grupos aquí, por ejemplo, ¿no? Mira, cuando tú dices, por ejemplo, la formación de enlace, no me ayuda mucho la imagen, la formación de enlace alfa o beta, tú dices alfa, tú vas a decir alfa cuando se encuentran los grupos OH, cuando se encuentran los grupos OH de la manera así, por ejemplo, ¿no? Grupos OH, o sea, los dos monosacáridos tienen que tener el mismo grupo OH a la misma altura. En cambio, si uno tiene el grupo OH arriba y el otro lo tiene abajo, vendría a ser de grupo beta, ¿ya? Es la forma quizá más práctica de podértelo explicar porque no tengo aquí una gráfica para poderlo decir, ¿no? Alfa, cuando los dos monosacáridos tienen pues el, el, el grupo OH a la misma altura, y cuando te refieres al grupo enlace beta cuando están en diferente altura. Por ejemplo, a ver, si acá nosotros lo queremos representar, claro, el beta es cruzadito, ¿no? El beta es cruzadito, el alfa es a la misma altura. Si hablamos, por ejemplo, aquí de la lactosa, si hablamos aquí de la lactosa, a ver si te das cuenta ahí, aunque no ayuda mucho la imagen, pero en el caso de la lactosa, ¿cómo sería? A ver, vamos a quitarle esto. La lactosa es cruzadito, mira, arriba y abajo. Entonces, ¿qué tendría él? Tendría un enlace de tipo beta, por ejemplo, ¿no? En la formación de la lactosa, ¿sí? A ver, sería un enlace beta, ¿no? Y si quieres lucir todavía beta 1,4 por el número de los carbonos, ¿no? Aquí en el caso de la maltosa, fíjate, en el caso de la maltosa, están a la misma altura. Entonces, ¿qué sería? Un enlace alfa. Si quieres lucirte, pues enlace alfa 1,4, ¿no? Por la posición de los carbonos. Este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Igual acá, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Por eso le dices enlace alfa 1,4 a la maltosa. Acá le dirías enlace alfa 1,4 beta, perdón, beta 1,4 a la lactosa, ¿no? Ahí para poder entender la diferencia entre alfa y beta, ¿no? De esa manera creo que sería lo más claro. A ver, continúo por aquí entonces. A ver, listo. Ah, ya, lo que cuentas es desde aquí, ¿no? Cuentas desde aquí, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí. ¿Sí? O sea, cuentas desde acá. Siempre empieza aquí. Siempre empieza acá. 1, 2, 3, 4, 5 y acá empieza 6. De esa manera, ¿no? Así es como lo vas a poder hacer de una manera mucho más fácil, ¿no? Eso cuando lo ves así. Empiezas de aquí. Este es el carbono 1. Cuando ves esta figurita, la exosa, así. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá termina. ¿Sí? Acá empiezas de aquí, de esta esquina. Ahí siempre empiezas. Igual acá, ¿no? Por ejemplo, acá arribita para formar. Eso es cuando hablas de glucosa, ¿no? Siempre empiezas de ahí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Ya hay que tener cuidado un poco ahí con la conformación con la numeración, ¿no? ¿Cómo empiezas? De acá. Aquí empiezas. De ese extremo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Ahí siempre empiezas. Eso es cuando tiene esta forma, ¿no? Y si tiene esta forma, sí, mira, si tiene esta forma, empiezas acá. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 acá. Acá empiezas aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este tiene otra forma de anillo, ¿no? La fructuosa. ¿Ya? Siempre empiezas así. Son las dos formas como deberías de contar. Exacto, cada punta o cada vértice, claro, representa un carbono. Exacto. A ver, para cerrar ahí la idea. Porque eso de verdad sí es un poco confuso, ¿no? Cada puntita representa un carbono, acá, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, y acá te ponen el último carbono ya, completo, 6, te lo representan así, ¿sí? Igual acá, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero aquí tú empiezas a contar de acá. Mira que la estructura es diferente, ¿no? Este parece un pentágono, este parece un hexágono, pero los dos son hexosas, ¿sí? Los dos son hexosas. ¿Qué hay acá? A ver, 1, 2, 3, no, espérate, 1, 2, ahí está, me estaba pasando ya. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Ahí es otra manera de contarlo. Esta es la forma así, ¿no? A nivel de una hexosa y esta tiene otra forma, fíjate. ¿Sí? Ese es por el tipo de monosacárido que es, ¿ya? Entonces de esa manera tú lo vas a poder contar, ¿ya? A ver, sigo por acá. Listo, entonces ahí hablamos de la formación de esos enlaces, ¿no? Ujú, listo, entonces ahora sí hablamos por acá. Ah, ojo, las dos son exosas, ¿ah? Las dos son exosas, sino que una es pirano y la otra es furano, si no me equivoco. ¿Sí? Si no me equivoco, una es furano. En el caso de la fructuosa es un furano. Y en el caso de la glucosa es pirano. Por eso es que la ves así. Ujú. La fructosa que viste, ahí me pasé. La fructosa es una furanosa. Parece un pentágono, pero son 6. Parece un pentágono, pero son 6. ¿Ya? No te vayas a confundir ahí. En cambio, la glucosa es una pirano, es una piranosa, por la forma de anillo, ¿no? Si tú dices pirano y furano es por la forma de anillo que se establece. Glucosa es piranosa y en el caso de la fructuosa es una furanosa. Ujú. Listo. Ahora sí, ya para terminar, vemos la parte de lípidos. Ya para terminar, vemos la parte de lípidos. Y entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Cuando hablamos de los lípidos, muchachos, estos lípidos, ¿sí? ¿Ya lo entendiste, Aaron? Genial, genial, perfecto. Entonces, si quedó claro, ¿ya? Para los demás chicos, de repente, al toque, ¿no? Al toque vemos los alimentos. Bien, jóvenes, entonces, ahora, la segunda parte. Empezamos hablando ahora de los lípidos, ¿no? Y pues como bien me dice por acá ya ser muy probablemente tú ves, ¿no? Tu papa fritas, tu hamburguesa y ya pues te antojaste, ¿no? Pero recuerda que estos alimentos son muy, muy complicados, ¿no? Solo por hoy, solo por hoy. Son muy complicados en el sentido de la energía que nos aportan, porque este tipo de alimentos nos va a dar energía considerada energía de reserva, o sea, se consume, se come y se almacena inmediatamente. Se come y se almacena. Y entonces se come, se almacena y pues tiende a generar, ¿no? Obesidad en gran escala esto, ¿no? Los lípidos vienen a ser alimentos que aportan energía de reserva, ¿ya? Energía de reserva. Este, dime, Maquena, Mazo, es un poquito complicado eso, ¿no? Es un poquito complicado ¿no? la forma como se establecen los enlaces. Conclusiones, a ver, antes de meterme entonces totalmente lípido. Si yo digo enlace alfa, están a la misma altura, los dos están a la misma altura. Si digo enlace beta, es cruzadito, uno arriba, otro abajo, ¿sí? Para poderlo entender, ¿ya? Esa sería la conclusión. Esa es una forma, esa ya es una bioquímica más avanzada, más brava, ¿ah? Más brava. A nivel pre no se toca mucho ese tipo digamos, de estructura que hay, ¿no? Más que nada es más teórico ahí.
Ahora, hablamos de los lípidos, como te decía, los lípidos son moléculas que aportan energía de reserva, ¿ya? Son incluso el doble de energéticos que los glúcidos. Los glúcidos te van a aportar aproximadamente 4, kilocalorías, ¿no? 4,1 kilocalorías. Los lípidos te dan hasta 9,4 kilocalorías. Al igual, al igual que los glúcidos, estos son compuestos ternarios, aunque adicionalmente hay lípidos que contienen fósforo y nitrógeno, ¿no? Como en el caso de los fosfolípidos. Estos lípidos, recordamos que son moléculas insolubles en agua, es decir, que no se van a disolver, pero sí son solubles en compuestos orgánicos, ¿no? Caso del alcohol, caso de, por ejemplo, el éter, el cloroformo, la benzina, en ellos sí se puede disolver los lípidos, ¿no? Los aceites. Ojo que los lípidos están formados también por unidades, ¿no? Su monómero vienen a ser los ácidos grasos y estos ácidos grasos se van a unir, se van a enlazar a un alcohol, ¿no? Que es el alcohol más común, es el alcohol glicerol. Y cuando se unen, lo hacen mediante un enlace éster. A ver, de nuevo entonces, los lípidos están formados por unidades denominadas ácidos grasos, que se unen a un alcohol, donde el alcohol más común es el llamado glicerol, ¿no? Y lo hacen mediante un enlace denominado enlace éster, ¿ya? Enlace éster. Ahora, estos lípidos se clasifican en simples, ¿no? Lípidos simples, lípidos complejos y lípidos derivados. Esto es de acuerdo a la composición, a la estructura del lípido. A ver, por ejemplo acá, mira. Ahí estamos viendo la estructura que tiene un ácido graso. Un ácido graso es una molécula orgánica también que se representa de esta manera como una cadena larga, ¿no? Hidrocarbonada, carbono-hidrógeno. Y lo que tiene en su extremo es el grupo carboxilo, ¿no? Acá, mira. ¿Ya? Ese es el ácido graso. Si te das cuenta, tiene poco oxígeno, mira. Por eso es insoluble en el agua, por la presencia de pocos oxígenos. Porque no puede formar los puentes de hidrógeno y no se pueden disolver, ¿sí? Por la presencia de poco oxígeno, muchachos. En el caso de los ácidos grasos, hay dos tipos, ¿no? Los ácidos grasos saturados, los ácidos grasos insaturados. ¿Cómo me doy cuenta? Cuando yo digo saturado, mira, fíjate los enlaces, mira. Enlaces simples, ¿sí? Cuando yo te digo enlaces así, enlace simple, todo es ácido graso saturado, ahí, fíjate, todos son enlaces simples. Y si te das cuenta, la cadena asume una forma lineal. En el caso de los ácidos grasos insaturados, mira, simple, es lineal, pero mira, se forma un enlace doble. ¿Y qué pasa con la cadena? Se dobla. La cadena genera un doblez, ¿sí? Esa es la manera de poderlo diferenciar de manera gráfica y de manera representativa con los enlaces. Ahora, muchachos, a nivel biológico, hay que entender que es importante saber diferenciar cuándo es ácido graso, cuándo es ácido graso insaturado, saturado e insaturado. Los ácidos grasos saturados son los que comúnmente vamos a denominar glúcidos, yo me quedé con los glúcidos, grasas malas, ¿sí? Esos serían los ácidos grasos saturados. ¿Por qué se les dice grasas malas? O sea, no son malas en sí, sino en exceso ya, a eso me refiero. Entonces, esos tipos de grasas malas, esos tipos de grasas malas, son considerados así porque aumentan el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, o sea, problemas a nivel de corazón, a nivel de la circulación. Una de esas enfermedades es, por ejemplo, la aterosclerosis, cuando se acumula grasa a nivel de las arterias, ¿no? Y estos tipos de ácidos grasos saturados los vas a encontrar en alimentos de origen animal. Por ejemplo, cuando consumes pues embutidos, cuando consumes por ejemplo carne de cerdo, ¿no? Carnes rojas, las mantecas, las mantequillas y la comida chatarra, ahí estamos hablando de alimentos con ácidos grasos saturados, ¿ok? Es una forma práctica de decir que todos ellos tienen una fuente de origen animal, aunque hay excepciones, ahorita lo vemos. En el caso de los ácidos grasos insaturados, estos son las llamadas grasas buenas, ¿no? Que
ayudan a la limpieza de las arterias. Incluso, fíjate, mira, ¿no? O sea, son contrarios, son antagónicos. Mientras que los ácidos grasos saturados inflaman, se pegan a las arterias, generando pues estas placas de ateroma, ¿no? Que ocasionan la aterosclerosis. ¿Qué pasa con los ácidos grasos insaturados? Ellos desinflaman, limpian las arterias. Y se puede considerar que estos, ¿no? Esas grasas buenas se encuentran en fuentes vegetales, aunque hay que tener cuidado, ¿no? Cuando tú te refieres a eso, acá viene la excepción, ¿no? Decíamos que los ácidos grasos saturados, ¿no? Los ácidos grasos saturados son aquellos que vienen de origen animal. Y los ácidos insaturados son los que tienen de origen vegetal, aunque no necesariamente es así, ¿no? Por ejemplo, cuando tú dices fuente de origen animal y te refieres a los pescados, ¿no? Entonces, esa patita, mira, justo te estoy leyendo y me hace decir patita. Esa, esa fuente de ácidos grasos saturados, por ejemplo, en los vegetales tenemos los ácidos grasos que se encuentran en la palma, ¿no? La palma, el coco, presentan ácidos grasos saturados. O sea, siendo vegetales, presentan ácidos grasos saturados. El coco, la palma, ¿no? Y en el caso de las fuentes animales, por ejemplo, los pescados, ¿no? Ahí, por ejemplo, vemos un pescadito. Ellos tienen los famosos omega 3. Ese omega 3 es un tipo de ácido graso insaturado, pero viene de una fuente animal. O sea, son excepciones, ¿no? Son excepciones que hay. En un lado decimos animales saturados y vegetales insaturados. Perfecto, pero hay excepciones, ¿no? Siendo de fuente vegetal, el coco y la palma contienen ácidos grasos saturados. Y siendo de fuente animal, los pescados tienen el omega 3 y el omega 6, ¿no? El omega 3 que es el ácido, como bien me has dicho por acá, el linolénico, ¿no? Que es el omega 3, el linoleico, que es el omega 6, ¿no? Son los nombres comerciales. Aaron se ríe porque justamente hablo de la paltita. No, la paltita sí es buena, muchachos, ¿no? La paltita sí es buena. Uy, a ver. La paltita sí es buena porque te brinda, como te digo, los ácidos grasos esenciales, ¿no? Los necesarios. A ver, un ratito, creo que se me está yendo la batería justo por acá. Muy bien, entonces te decía que eso debemos de considerar con respecto a los ácidos grasos, ¿ya? Ahora, a ver, esta tablita que ves, a ver, espérate, acá. Este dibujito que ves por acá es la representación del enlace éster. Acuérdate que el enlace éster, ¿ya? El enlace éster se forma entre el ácido graso y el alcohol, ¿ya? El ácido graso y el alcohol. Acá lo que estás viendo es la formación. Sí, ya la enchufamos, no te preocupes, ya enchufamos la batería. Acá lo que estás viendo, mira, son ácidos grasos. Esta es la representación de ácido graso, ácido graso, ácido graso, ¿ya? Y se juntan acá mira, el principal alcohol que mencionamos, que es el glicerol. Y cuando se juntan forman enlace éster. Y nuevamente se libera moléculas de agua, fíjate, se liberan moléculas de agua. Esta reacción entre los ácidos grasos y el glicerol se conoce como reacción de esterificación, porque se forma el enlace éster, ¿no? Es una reacción de esterificación. Y acá estamos viendo la conformación del principal tipo de lípido del que mayormente se puede mencionar, que son los triglicéridos, ¿no? Liberándose pues 3 moléculas de agua, ¿ya? Entonces este es el enlace éster que se da entre el grupo carboxilo del ácido graso, ¿no? Y el grupo oxidrilo del alcohol, ¿ya? De esa manera es como se establece el enlace éster en las moléculas de grasas, ¿ya? Ahora, acá vemos la clasificación, ¿sí? Acá vemos la clasificación. Hay varias formas de clasificar a los lípidos, ¿ya? Hay varias formas de clasificarlos. Una de ellas habla de, pues, el hecho de decirles que son lípidos saponificables y lípidos no saponificables o insaponificables. Los lípidos simples y los complejos, estos dos se denominan lípidos saponificables. Eso se debe a la presencia de ácidos grasos. Profe, ¿qué cosas son y qué cosa es una saponificación? Es una reacción
que pueden sufrir los ácidos grasos al agregarse una base, un hidróxido, y permiten la formación de jabones, ¿no? Permiten la formación de jabones. Los lípidos simples están formados por ácidos grasos y alcohol. Por eso se les dice saponificable, porque tienen ácido graso. En el caso de los lípidos complejos, ellos tienen ácido graso, tienen alcohol y otra sustancia. Tienen ácido graso, por eso también son saponificables. Entiéndase nuevamente, la saponificación es lo que nos permite formar jabones a partir de la reacción de estos ácidos grasos con los hidróxidos, ¿no? Eh, Ahora, los lípidos simples más importantes son los llamados acilglicéridos o conocidos también con el nombre más común, ¿no? De triglicéridos. Es el más representativo, más que común, es el más representativo. Y los triglicéridos van a poder ser de dos formas, ¿no? A nivel sólido, grasas, también llamados sebos, o a nivel líquido, los llamados aceites. O sea, en esos dos tipos de grasa los vamos a poder encontrar. Y también vamos a encontrar a las ceras dentro de los lípidos simples. Entonces, mira, no es esto, chicos, no es esto una forma, sino es una presentación que tienen los triglicéridos. Pueden ser de naturaleza líquida, ¿no? Y le llamamos aceite, y de naturaleza sólida y le llamamos sebos, aunque propiamente a esos les deberíamos decir grasas, ¿no? A estos sebos. Los sebos provienen de origen animal y son pues considerados grasas malas, y si ya le decimos grasas malas, sabes que contienen ácidos grasos saturados, y en el caso de los aceites, vienen a ser considerados grasas buenas y contienen pues ácidos grasos insaturados, ¿no? Eso es con respecto a cómo se pueden ver a temperatura ambiente. Y ahí tenemos los más importantes, que son los triglicéridos, ¿no? Triglicéridos se unen, a ver, acá mira, un ácido graso, otro ácido graso, tres ácidos grasos con el alcohol. El principal alcohol, recuerda, se llama glicerol, ¿sí? Ahí tenemos el glicerol. Y estos pues tienen una función termoaislante. Esa es una de las funciones que cumplen los lípidos. Al decir termoaislante, significa que se almacenan, ¿no? Debajo de la piel y permiten conservar la temperatura de los organismos. Por ejemplo, los animales que habitan en zonas muy muy frías, osos polares, focas, ¿no? Morsas, ellos están en lugares donde la temperatura, ¿no? Es muy muy baja. Y debajo de su pelaje ellos tienen una gran cantidad de grasa, una gruesa cantidad de grasa para poder soportar esa temperatura. Ahora, los triglicéridos, chicos, ¿no? A veces uno se asusta y dice, oye, tengo elevados los triglicéridos. Ahí sí hay problemas. Pero los triglicéridos no son malos, los triglicéridos son buenos. Se les llama también grasas neutras por ello. Pero el problema es que cuando aumentan, ¿no? el porcentaje de esto en el organismo, tienden a meterse a los vasos sanguíneos. Y al meterse a los vasos sanguíneos, pues forman placas que impiden la circulación. Ahí está el problema de los llamados triglicéridos, ¿ya? El otro grupo de lípidos simples son los llamados séridos, comúnmente conocidos con el nombre de ceras. Estas ceras se encargan de impermeabilizar, ¿no? De cubrir superficies. Acá tienes, por ejemplo, la lanolina, que se encuentra en la lanita de las ovejas, ¿no? El palmitato de miricilo. Chicos, acá ya hay otro alcohol, ¿no? Cuando decimos que en los triglicéridos había glicerol, ese es su alcohol. Acá, la famosa cera de abeja, ¿no? Tiene otro alcohol que es el miricilo. Hay 4 alcoholes que se pueden mencionar, ¿no? Dependiendo el tipo de lípido. Acá hablamos del miricilo. También está la esfingosina, ¿ya? Y el dolicol. Son otros alcoholes. El más común siempre va a ser el glicerol. El más común. El que mayormente te mencionan. Y luego aparece pues el miricilo, la esfingosina y el dolicol. Son otros tipos de alcoholes, ¿ya? Y pues, a ver, vemos por acá la suberina, que se encuentra formando parte de los vegetales. Cuando la célula muere, se engrosa y forma el llamado suber o corcho, ¿no? Buena esa, ya sé, claro. Uno no es que esté gordito, ¿no? Está protegido, ¿no? Está protegido del frío. Perfecto. Listo. El caso
Estaba hidratándome un poco, muchachos. Y en el caso por aquí de la cutina es la cera que recubre a las hojas. Tú haces, por ejemplo, ves la lluvia, ¿no? Cae la lluvia y esa gotita de agua llega a la hoja y la hoja no se moja. La gotita resbala prácticamente en la hoja porque está tapizada por una cera. Y como las ceras son grasas, son lípidos, recuerda que los lípidos y el agua como son insolubles. Por eso es que no se disuelve, ¿ya? Entonces, esas son las ceras. Mayormente acá aprender bien lo que es la cutina, ¿sí? La cutina que se encuentra en las hojas, ¿ya, jóvenes? Segundo grupo de lípidos son los llamados lípidos complejos, ¿sí? Son los llamados lípidos complejos. Aquí tenemos a los fosfolípidos y a los glucolípidos. Entiéndase que cuando yo digo glucidolípido complejo, un lípido complejo es aquel que en su composición tiene, además del glicerol, que es el alcohol, además de los ácidos grasos, presenta un grupo fosfato. Por eso se llama fosfolípido, porque presentan grupos fosfatos. Luego, ¿no? Nos vemos en la necesidad de entender esto, que un fosfolípido forma parte de las membranas celulares, forma las membranas celulares, y la particularidad que tienen los fosfolípidos es que ellos son considerados moléculas anfipáticas. ¿Cómo es eso? A ver, acá arribita, lo que ves de bolita, ahí se encuentra el grupo fosfato y el alcohol llamado glicerol. Esta zona es considerada una zona hidrofílica, es una cabeza hidrofílica o una cabeza polar. ¿Por qué, profe? Porque cuando se forma la membrana celular, estas cabecitas están en contacto con el agua. Las cabecitas están en contacto con el agua. En cambio, las colitas, estas colitas de aquí, ellas están en contacto con otro ácido graso, mira. Por eso decimos que las colitas son hidrofóbicas o apolares. La cabeza es polar, la colita es apolar. Cabeza polar, cola apolar. ¿Y por qué es apolar la cola? Porque está formada por ácidos grasos, ¿sí? Esto nos dice que es hidrofóbica. Cabeza hidrofílica, cola hidrofóbica. Así se menciona que la molécula es anfipática. Exacto, arriba el grupo polar, ¿no? El grupo polar puede tener nitrógeno, exacto. ¿Sí? Acá el grupo fosfato es fósforo, nitrógeno. Sí, eso es cierto, Aaron. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ya. Los fosfolípidos es el nombre amplio que se le da a un grupo de varias moléculas donde destaca la fosfatidilcolina, la fosfatidiletanolamina, la fosfatidilcerina, los plasmalógenos, las cardiolipinas. Todos ellos son tipos de fosfolípidos o formas de fosfolípidos que se encuentran en diversas membranas biológicas, en diversas membranas celulares. Recuerda entonces que acá estamos hablando de los fosfolípidos como componente de las membranas celulares y por acá están los llamados glucolípidos, que ahí están los llamados cerebrósidos y gangliósidos, ¿no? Mira, justo es lo que hace un momento me preguntaba eh, por acá uno de sus compañeros, no recuerdo quién exactamente me llegó a preguntar esto, pero lo vemos por aquí, ¿no? Los cerebrósidos presentan galactosa, ¿no? Presentan galactosa en su composición y pues, forman parte de los tejidos nerviosos. Ahora, dentro de los glucolípidos, el glucolípido más importante, ¿ya? El glucolípido más importante, muchachos, es el llamado esfingolípido, ¿sí? Es el llamado esfingolípido. ¿Qué cosa es un esfingolípido? Un esfingolípido es, a ver, un esfingolípido viene a ser un grupo de glucolípidos, ¿ya? Es un grupo de glucolípidos que tiene, a ver, un ratito, estoy acomodando algo por aquí. Listo. Es un grupo de lípidos que tiene en su estructura al alcohol llamado esfingosina, ¿sí? Esfingosina. Eh, Ahora, ¿qué cosa debemos de recordar de los esfingolípidos? A la vaina de mielina.
o sea, específicamente a la mielina, ¿correcto? Mencionamos a la mielina, ¿correcto? Ahora, por acá, a ver, por acá vemos a la neuronita, mira, por acá vemos a la neuronita, y esta neuronita, fíjate, está recubierta por la mielina, que permite pues la transmisión del impulso nervioso, ¿no? A ver, seguimos por aquí. Y vemos la última parte, ¿no? Vemos la última parte por acá. A ver, esta última parte ya habla de los lípidos derivados. Cuando tú te refieres a los lípidos derivados, estos lípidos derivados son aquellos que no poseen en su estructura química ni ácido graso ni alcohol, ¿ya? No poseen ni ácido graso ni alcohol, ¿correcto? Eh, Cuando tú te refieres a estos tipos de lípidos, son aquellos que van a presentar todos en común a esta estructura química denominada, ¿no? El ciclo pentano perhidrofenantreno. Este es el ciclo pentano perhidrofenantreno. Este ciclo pentano perhidrofenantreno, también conocido algunos como anillo de esterano, le denominan, nos permite decir que todos ellos tienen esto en común, tienen esa estructura química. Y entonces esa estructura química es lo que, esta estructura química es lo que caracteriza a ellos. No hay ácido graso, no hay alcohol, ¿sí? No hay ácido graso, no hay alcohol, pero lo que hay es justamente esto, ¿ya? Ah, el fosfatidilinositol, sí, correcto, también es un tipo de fosfolípido, es un tipo de fosfolípido que actúa como segundo, es como un segundo mensajero a nivel del metabolismo celular. Sí, sí, Maquena. Esfingolípido es un lípido complejo, sí, correcto, Aarón. Los esfingolípidos son tipos de lípidos complejos. Te decía entonces, todos estos esteroides tienen en su composición este tipo de anillo en común, ¿no? El núcleo químico llamado ciclopentano perhidrofenantreno. Y el esteroide más estudiado, el más importante es el colesterol, que tampoco es malo, muchachos. El colesterol no es malo, ¿ya? Lo que pasa es que en nuestro organismo hay dos tipos de colesterol, si así lo queremos llamar. Hay uno al que le llamamos colesterol bueno y hay otro al que le llamamos colesterol malo, que de por sí no es que sea malo, el problema es que nuestra alimentación genera que aumente y al aumentar se pega en las arterias. Cuando tú te refieres al colesterol, en tu sangre hay dos tipos de colesterol. El colesterol, si fuese malo, tu cuerpo no lo formaría. Tu cuerpo forma colesterol. A nivel hepático forma el colesterol. Hay dos tipos, te decía, ¿no? Está el HDL y está el LDL. ¿Sí? Estos dos se forman en el organismo. El HDL es el llamado colesterol bueno y el LDL es el colesterol malo. Este LDL, ¿no? Por sus siglas en inglés de Low Density Lipoprotein, ¿no? Lipoproteína de baja densidad. Claro, HDL y LDL, muy bien. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, al LDL, que es el de baja densidad, ¿no? Y el HDL, que es el de alta densidad. El LDL es el que se pega en las arterias, es el que tiene una baja densidad, se pega en las arterias, impidiendo pues la circulación de la sangre, ¿no? Generando las demás placas de ateroma. Y el HDL más bien lo limpia, ¿no? Pasa limpiando las arterias. Ese es el llamado colesterol bueno, ¿ok? Entonces, esa sería la forma de poder entender al colesterol. Y si no hubiese colesterol en tu organismo, no se podría formar nada de esto, mira, que son compuestos importantes para el organismo. Si no hubiese colesterol, no se podrían formar las hormonas sexuales. Entonces, si no hubiese colesterol, tú no madurarías sexualmente, ¿no? No se formaría la testosterona, los estrógenos. Y el colesterol forma todo esto, jóvenes, mira. ¿Sí? Por ejemplo, las hormonas sexuales, testosterona para los varones, estrógenos, progesterona para las mujeres, forma las vitaminas liposolubles, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de la vitamina A nos ayuda a la visión, la vitamina D, que es indispensable para poder absorber calcio, ¿no? Por más leche que consumas, si no hay vitamina D, no se absorbe.
Está la vitamina K, importantísima para la coagulación de la sangre, y la vitamina E, que es un antioxidante que ayuda a la reparación de las membranas celulares, las membranas biológicas, ¿no? Y tenemos a los ácidos biliares que ayudan a la formación de las sales biliares. Una sal o las sales biliares son componentes de la bilis, que son este fluido que se produce en el hígado y que se libera durante la digestión de las grasas para realizar la llamada emulsificación. Esta emulsificación es el hecho de poder romper a la grasa. Es esta analogía que siempre uso, ¿no? Cuando tú consumes un alimento muy rico en grasa, tú comes, por ejemplo, ¿no? En tu plato y tu plato queda grasoso. Tú lo quieres lavar el plato y le agregas solamente agua y el plato queda pues sucio, ¿no? El plato queda grasoso. ¿Qué cosa tienes que hacer en ese momento, no? Vas y ni modo, caballero, tienes que añadirle tu ayudín, tu zapollo, tu lavavajilla. Y ahí lo que estás haciendo es rompiendo pues a los enlaces que hay en el caso de los lípidos y estás haciendo una acción detergente, ¿no? De detergente. Eso es lo mismo que hacen las sales biliares. Rompen a las moléculas de grasa más grandes, más complejas, para hacer pequeñas moléculas de grasa. Eso es lo que hacen los ácidos, las sales biliares, ¿no? Que se forman también a partir del colesterol. Claro, la emulsión de las grasas, ¿no? La emulsión o emulsificación de las grasas. Ujú. Echarle ayudín, ¿no? Porque a la grasa le pone fin. Claro, así funciona y hacer. Muy bien. Y ya para terminar con esta parte, con nuestra clase de hoy, vemos pues que también el colesterol forma a estas, o una hormona, por ejemplo, que es el cortisol, ¿no? Que es importantísimo para el organismo, ¿no? Tiene una función de desinflamante. Ah, no, lo que pasa es que te digo lo del ayudín porque es la analogía, ¿no? El ayudín, o en general cualquier detergente sobre la grasa, ¿no? La termina pues rompiendo, la termina degradando y desaparece. Es lo que hacen las sales biliares en el organismo, ¿no? Actúan como un detergente para romper los enlaces y a esta grasa en la digestión hacerla cada vez más pequeña. Entonces, el colesterol forma al cortisol, que es una hormona muy importante en el organismo también. Tiene una función antiinflamatoria y tienes también a los carotenoides que vienen a ser pigmentos vegetales, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el caroteno, que es el que se encuentra, por ejemplo, en la zanahoria, en la papaya, que es el que me va a dar la, el color anaranjado, ¿no? Hay que consumir ayudín. No tanto, no tanto. Cuidado con comer ayudín, muchachón, no te pases. No, lo que me refiero es al hecho que hace, ¿no? La comparación para poderla entender, ¿no? El ayudín lo que hace es, tiene esa acción detergente. Ujú. Tiene esa acción detergente. Eh, la xantófila, que nos va a dar el color amarillo, por ejemplo, en el caso del plátano, del zapallo, y el licopeno, pues que tiene el color rojo, ¿no? Que se encuentra en el tomate, que se encuentra en los pimientos, ¿ya? Todos ellos se originan a partir del colesterol, ¿no? Y vienen a ser, pues, considerados lípidos derivados, ¿ya? Ah, ya, lo que pasa es que el estrés desencadena cortisol a nivel de las glándulas suprarrenales, ¿sí? Ahí es donde se forma y de esa manera es como disminuye, ¿no? Los efectos del estrés, ¿sí? Ahora, el problema del cortisol es que en grandes dosis tampoco no es muy bueno, ¿no? Un corticoide es una molécula, ¿no? Es una molécula que actúa como una hormona, ¿no? En el organismo, que permite pues actuar de manera desinflamante y cumple diversas funciones, en realidad son bastante complejos, ¿no? Nosotros a veces tomamos corticoides, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de, no sé si los que han tenido asma, por ejemplo, ese es el ejemplo típico que pongo, que es la famosa prednisona, la prednisolona. Estos son medicamentos que evitan la inflamación de algún órgano, ¿no? Principalmente de las vías respiratorias. Entonces, esos corticoides ejercen una acción, ¿no? Antiinflamatoria, pero se producen frente a reacciones de estrés, ¿no? Un estrés muy intenso. ¿Ya, jóvenes? Entonces, resumiendo,
Los lípidos pueden ser simples, pueden ser complejos y pueden ser derivados. Claro, el salbutamol, por ejemplo, también ahí, ¿no? Entonces, los lípidos simples, tenemos a los triglicéridos, tenemos a las ceras, dentro de los lípidos complejos, los glucolípidos, los fosfolípidos, y dentro de los llamados lípidos derivados están los esteroides, ¿no? Donde destacamos el papel del colesterol para formar diversas moléculas como sales biliares, hormonas sexuales, a los corticoides, etcétera, etcétera, ¿sí? Y entonces, hasta ahí, chicos, hasta ahí llegamos por hoy, ¿ya? Hasta ahí hacemos por hoy nuestra segunda clase. Espero pues que con eso haberte ayudado a desarrollar los puntos más importantes aquí de la parte de bioquímica, ¿ya? Muy bien, entonces, a ver, ya con esto cerramos por hoy, jóvenes. La próxima semana estamos haciendo bioquímica 2, ¿no? Ahí vemos lípidos, vemos proteínas y ácidos nucleicos, ¿ya, chicos? Y entonces ya nos estaremos viendo la próxima semana, no sin antes decirte que si tienes de repente, pues, amigos que quieran participar, que estén interesados, invítalos al grupo, pero que participen, pues, en las clases, ¿no? Ver que hay varios chicos que se han metido al grupo, pero ¿no? Ahorita, por ejemplo, tenemos 7. Y los demás chicos tienen que estar por acá también, pues, para que estén participando, para que estén preguntando, porque esa es la idea, ¿no? Si tú ves digamos, la clase, ¿no? La puedes escuchar, la puedes aprender, pero, muchachos, la idea es participar, ¿no? Ah, verdad, las claves, las claves. Listo, Alex, no te preocupes, no te preocupes. Y de consumir lípidos. A ver, desarrollamos la práctica. Por acá la comparto entonces. A ver, la práctica, ¿dónde está? Aquí. A ver, ajá, justo acá la tengo. A ver, la desarrollamos entonces, rapidito. Dice, número 1. De los siguientes compuestos indique cuál es un glúcido. El único glúcido que tenemos por acá es este, ¿no? Tenemos aquí a la amilosa. Acá tu clave sería, uy, acá está. Acá tu clave sería la C, ¿sí? Acá tu clave sería la amilosa, ¿ya? Acá clave sería amilosa. A ver, esto de aquí lo vamos a mandar para atrás. A ver, enviar atrás. Listo, a ver, acá entonces tenemos el clave amilosa, ¿ya? Acá tenemos, a ver, número 2, respecto a los glúcidos, la relación correcta. La relación correcta aquí en la 2, a ver, aquí en la 2 vendría a ser la D, la ribosa, que es un monosacárido de tipo pentosa. Acá sería, en la 2 sería D, ¿ya? Acá es C, a ver, acá lo vamos a marcar. A ver, acá sería amilosa, aquí sería la ribosa, ¿no? Monosacárido de tipo pentosa. Luego tenemos, a ver, en la síntesis D se forman enlaces de tipo, a ver, si hablamos de moléculas, la única que encaja aquí es esta, ¿no? En la síntesis de fosfatidilcolina se forma enlace éster, ¿no? Porque es un lípido. En la 3 sería la B. En la 4, la celulosa, el almidón y el glucógeno, que tienen en común la misma unidad. Tienen la misma unidad que es la glucosa, ¿no? Tienen la misma unidad de glucosa. Luego, a ver, la ribulosa es una pentosa importante para la fotosíntesis. Ahí está, la C. Luego, a ver, la pared celular de los hongos lleva cadenas de unidades de... Como me dice que lleva unidades, no puedo marcar quitina. Pero si me dijera, la pared celular de los hongos, ¿qué tiene? Tiene quitina. Ahí está, se acabó. Pero me pregunta por las unidades que forma la quitina y la quitina estaba formada por unidades de N-acetilglucosamina. ¿Ya? La raíz tiene almidón. Ya. ¿Cuál es la función? A ver, acá nos pide, los tubérculos y raíces contienen abundante almidón que se diferencia de la celulosa porque ya, el almidón y la celulosa tienen el tipo de disacárido, no, la unidad de monosacárido, no, tienen lo mismo. Acá sería el nivel de ramificación, muchachos. Eso es con respecto al tipo de estructura bioquímica que tienen. Acá en la 7 sería la D. Aquí en la 8 vendría a ser, a ver, tenemos 1C, tenemos 2D, 1C, 2D y 3B, o sea, sería acá. Aquí en la 8 tu clave sería la letra B. A ver, sí, 4A.
En la 9 dice, la es una sustancia que puede ser hidrolizada. Para que sea hidrolizada tiene que haber enlace. Y la única que tiene enlaces aquí es la quitina, porque todas las demás son monosacáridos. ¿Sí? La quitina es polisacárido. El azúcar contenido en la leche está formada por galactosa y glucosa, acá sería la B, ¿no? El glúcido que forma parte de la leche es un, a ver acá, el glúcido que forma parte de la leche es un disacárido, ¿sí? Forma un disacárido. Entonces acá sería la D, la B. A ver, ¿cuál me dice Sorón? A ver, en la 7, a ver, en la 7, el almidón y la celulosa tienen tipo de enlace, bueno, es que los dos, te dicen el tipo de enlace glucosídico. A ver, ¿cuál es la pregunta exactamente? A ver, los tubérculos y raíces contienen abundante almidón que se diferencia de la celulosa. La celulosa, el tipo de enlace. Si nos referimos al tipo de enlace, la celulosa tiene el almidón tiene enlaces 1,4, 1,6 en el caso de la celulosa. A ver, hasta ahí bien. Y si nos referimos a si nos referimos a la celulosa, estaríamos hablando de, a ver, de 1,4. Sí, tienes razón, tienes razón. Ajá, yo había leído solamente enlace glucosídico. Sí, acá cambiamos, está bien, tienes razón. Porque acá, si hablamos de la ramificación, el que tiene ramificación es el almidón, ajá, acá sería el tipo de enlace glucosídico. Mira, había leído mal la pregunta, ¿ves? Por hacerlo rápido. Tienes razón, el almidón es el ramificado, la celulosa no, ¿sí? Y acá, en el tipo de enlace, acá tienes pues el enlace de la celulosa, que es el enlace beta 1,4, ¿no? Enlace beta, y en el caso del almidón, que hay pues hay dos tipos de enlace, ¿no? De acuerdo a la amilosa, que es alfa 1,4, y en la amilopectina, que es alfa 1,6. Sí, tienes razón, correcto. La 7 sería la B. Ujú. La 12, a ver, los lípidos cumplen varias funciones. Los lípidos cumplen varias funciones, ajá, como acá serían regular la temperatura, ¿ya? Regular la temperatura, protector térmico. ¿Cuál sería más exacto? A ver, en la 12, llevar la información genética, no, lubricar las articulaciones. Si decimos regular la temperatura, sería el agua. Sería más que nada un protector, ¿sí? Sería un protector térmico porque nos protege del frío, ¿ya? Si decimos regular la temperatura, sería el agua. Los lípidos no regulan la temperatura, la mantienen, ¿no? Que es muy diferente, ¿ya? En el caso de la número 13, a ver, en la caña de azúcar lo que hay es un disacárido, ¿no? Que viene a ser la sacarosa, ¿sí? Acá vendría a ser la sacarosa. Luego viene a ver, hay que relacionar, ¿no? Los glúcidos, función rápida de energía, o sea, empezaría con C. Luego hablamos de, a ver, lubrican las articulaciones agua. Ajá, ya tenemos clave, listo. Acá sería la C. En la 15, un monosacárido que pertenece a las hexosas. La única hexosa que tenemos por acá es la galactosa. En la 16, los huevos de la cucaracha. Si estamos hablando de la cucaracha es un artrópodo, lo que tiene es quitina. ¿Ya? Tiene quitina. Muy bien. Ahí vamos a encontrar quitina. Después, a ver, acá. La 17 que me dice, los neonatos, ellos consumen su lactosa en la leche. Es la leche materna. Tiene lactosa, Profe, pero galactosa, sí, la galactosa se forma, pero la leche propiamente tiene lactosa. En la 18, sacarosa, azúcar. En la 19, a ver qué te pide, una célula vegetal, tiene celulosa. A ver, relacionemos las columnas. A ver, sacarosa sería 1B, maltosa sería el azúcar de los germinados, 2D. Ya tienes clave, sería esta. Número 21, dice la glucosa al entrar al músculo se transforma en glucógeno,
Acá sería la D. Glucógeno, acuérdate que es la reserva. En la 22, el que tiene mayor cantidad de lípidos, mira, ahí en la comida, justo, ¿no? Ya para comer algo, acá los chicharrones, pues obviamente, ¿no? El que tiene mayor cantidad de lípidos. El enlace característico para los triglicéridos es el enlace éster, ¿no? Acá hablamos del enlace éster. En la 24, ya, bueno, si hablamos de las grasitas, la grasita tiene una función termoaislante, nos protege del frío. Y por último, la 25, el omega 3 es el ácido linoleico, ¿no? Linolénico. Es el ácido graso linolénico. Entonces ahí sería la clave, la letra D. Listo, muchachos. Entonces llegamos hasta ahí por hoy. Ya, ahí están las claves. Ya la próxima semana nos vemos igual, 5:30, ¿no? Para poder realizar lo que es la tercera clase. Vemos ahí lo que es proteínas y ácidos nucleicos. ¿Ya, jóvenes? Entonces, hasta aquí llegamos por hoy. Ya nos vemos acá sería, no, guardo. Ya nos vemos la próxima semana, chicos. Sí, ya nos estamos viendo la próxima semana. No, no, de nada, chicos. Espero pues que les esté sirviendo bastante todo lo que estamos avanzando, ¿sí? Y pues ya saben, si desean, si tienen amigos que quisieran participar, normal, ¿no? Les avisan para que hagan su solicitud y pues puedan ingresar al grupo también y puedan participar de las clases. ¿Ya, jóvenes? Entonces, hasta acá llegamos por hoy. Gracias, Aarón, gracias, Nicolás, a todos los demás chicos que están por aquí, ¿no? Ahí está Alex, Yacer, todos los que todavía están en línea. Por acá tengo a Maquena, ¿no? Muchas gracias, chicos, por participar el día de hoy. Y ya nos vemos pues la próxima semana. A invitarlos mañana. Mañana tengo también en la tarde a las 4 hay un en vivo de fotosíntesis, ¿ya? Mañana hacemos fotosíntesis en la tarde. ¿Ya? Ahí sí de la página, ¿no? De la página de Biología con Biotadeo, ahí sí, de frente, ya no del grupo, sino de la misma página, ¿ya? Entonces, si están ahí algo libre, si quieren pues participar, sería genial. Mañana a las 4 de la tarde. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, un abrazo para todos, muchachos. Ya nos estamos viendo. Les estoy mandando el material por el grupo y chau. Ya nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Chau, chau.